Evolución de la psicología en América Latina, presentado por Flores Nava Amalia Yanín, Alarcón Tapia Sandra Luz, Marcial Loza Claudia Ivette, Rojas Méndez Sabina. La necesidad de crear psicología propia para el continente americano nos orilla a tomar los conocimientos previos de países europeos como Alemania, Francia, Rusia e Inglaterra, a través de los contextos gráficos y culturales y de los avances hasta que llegó a América Latina. Los pioneros en divulgar esta ciencia fueron José Ingenieros en Argentina, Walter Reidig de Polonia y da sus aportaciones en Brasil, Ezequiel Chávez en México, Walter Blumenfeld de Alemania y da sus aportaciones a Perú, Mercedes Rodrigo de España y también da sus aportaciones a Colombia, Emilio Mira López de Cuba, dando sus aportaciones a Uruguay. Estos autores fundaron laboratorios de psicología experimental con divulgación del método científico, del método estadístico y también impulsaron el movimiento psicométrico y los estudios en general. La influencia fue a través de publicaciones para establecer una psicología objetiva, empírica y experimental, separada de la filosofía. En algunos países, como Perú, la oposición para la introducción de la psicología científica fue muy fuerte, siendo aceptada hasta finales de los años 50. En 1898 inicia la psicología científica en América Latina, con Horacio Piñedo cuando funda el primer laboratorio experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en Argentina. En 1901 organizó un segundo laboratorio en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Hay que recordar que en 1879 se fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania. En 1908 se funda la Sociedad de Psicología de Buenos Aires de la mano de Horacio Piñedo, José Ingenieros y otros psicólogos, misma que años más tarde desaparece. En 1930 es reorganizada por Enrique Mouchet, profesor de psicología. En 1935 se funda la primera revista de psicología en América Latina llamada Análisis, donde se comparten trabajos de investigaciones sobre la sensación y la percepción y otros procesos psicológicos que le dieron fama internacional. Entre 1920 y 1930, la psicología cobró auge en otros países como Chile, Brasil, Perú y Colombia, con estudios donde se fue adoptando el método científico haciendo uso de instrumentos objetivos para recoger datos como test, escalas, cuestionarios, etc. El primer hospital mental del continente americano fue fundado en 1567. Se trata del Hospital de San Hipólito y fue creado por Bernardino Álvarez, siendo pioneros en México Ezequiel Chávez con estudios de psicología educacional y experimental, José Mesa Gutiérrez, autor de varios libros de psicología medicinal y organizador del Manicomio General. Enrique Aragón fue fundador de un laboratorio de psicología experimental y director del Instituto de Psiquiatría de la Universidad Nacional. En 1981 se fundó la Sociedad Interamericana de Psicología. Emilia Mira López, utilizando las áreas de estudio en psicología clínico y experimental, psicología criminológica y psicodiagnóstico biogenético. Rogelio Díaz Guerrero postuló la teoría sociocultural del comportamiento humano. En 1972 postuló la teoría histórico-biopsico-sociocultural del comportamiento humano. Rubén Ardila en 1973 con la síntesis experimental del comportamiento humano. Aportes más relevantes de la psicología latinoamericana. Los psicólogos latinoamericanos buscan entender, describir, comprender y explicar al hombre mediante las siguientes técnicas, como son el psicoanálisis, psicometría, análisis experimental del comportamiento y psicología política. Iniciamos con el psicoanálisis. Su primer centro de actividad es en Viena, luego en Nueva York y después en Buenos Aires.
El psicoanálisis comienza siendo parte de la medicina y luego de la psiquiatría, después de la psicología y finalmente se convierte en un espacio específico de actividad diferente entre ellos. La psicometría, en el siglo XX, gran parte de la investigación y la aplicación de la psicología en América Latina se centraba en la psicometría. Y se tradujeron tests, se estandarizaron y se desarrollaron nuevas pruebas originales de autores latinoamericanos. En el análisis experimental del comportamiento, fue un desarrollo científico en la investigación experimental en el área de aprendizaje con sujetos, animales y principalmente humanos. El interés se centró en desarrollar tecnologías científicamente validadas y socialmente útiles en la educación, en el desarrollo comunitario, la clínica y rehabilitación de delincuentes. En la psicología política, es un descendiente directo de la psicología. Y en esta la psicología comunitaria en los años 80 y su investigación ha realizado importantes aportes originales en este campo. Es importante enfatizar que el progreso de la psicología, a partir de una divulgación científica, busca promover el pensamiento crítico, que nos permita reflexionar, cuestionar, analizar y construir y reconstruir nuevas formas de mirar y comprender al mundo de la psique humana, ya que como sociedad seguimos evolucionando y cambiando constantemente. Las consecuencias del impacto de la tecnología y la globalización nos lleva a mirar con urgencia las necesidades que surgen de las problemáticas reales en la vida cotidiana, en donde es necesario la intervención de la psicología como ciencia, y en los diferentes problemas sociales como económico, culturales, políticos, ambientales y de salud, entre otros. La psicología en América Latina tuvo un importante punto de desarrollo en la mitad del siglo pasado y ha tenido grandes logros y ha dado aportaciones, pero también teniendo sus limitantes. La psicología actual pretende ser una sociedad de sujetos conscientes de su propia identidad, fuertes emocionalmente, para lograr un cambio en la sociedad. Por tal motivo es importante que en la psicología estemos preparados y actualizados para enfrentar dificultades y diversos retos que se nos presenten. En especial, en América Latina necesitamos una psicología transparente y auténtica que trascienda y sea un modelo para diversas culturas. Muchas gracias por su atención.